Buenos días, mi nombre es María Bernarda Esteves. Tengo profesión médico y posgrado, maestría en salud con énfasis en endocrinología clínica. Les saludo. Esta filmación es un replay de la exposición dada el 24 de septiembre del 2024 con motivo del Día del Cáncer de Tiroides. Vamos a hablar de los siguientes temas: nódulos tiroideos, definición y epidemiología, su detección, su clasificación, TIRADS y Bethesda, ciertas preguntas para hacerse cuando se detecta un nódulo tiroideo, abordajes que se pueden realizar y el manejo de los nódulos tiroideos. Podemos ver aquí una placa de la histología del órgano tiroides que se encuentra recubierto por dos capas de tejido conectivo. El órgano tiroides se organiza en folículos que están rellenos de gelatina coloide, que es rica en tiroglobulina, la cual se va a ir iodando poco a poco y va liberando las hormonas tiroideas. Está compuesta por células foliculares cúbicas y también parafoliculares y tejido conectivo. Sus hormonas más destacables son la tiroxina o T4 y también la triiodotironina o T3. Son producidas por las células foliculares y la calcitonina es producida por las células parafoliculares. Con respecto a la fisiología de las hormonas tiroideas, tenemos que existen tres productos principales: tiroxina o T4, triiodotironina o T3 y calcitonina. La sigla es T4 porque la tiroxina tiene 4 moléculas de yodo, la triiodotironina tiene 3 moléculas de yodo y la calcitonina es una hormona que va a regular los niveles de calcio. La vida media de la T4 es algo mayor que la de T3. La producción de T4 es 4 veces mayor que la de T3. Por eso se usa para medir función tiroidea. Se utiliza más la T4 porque se produce en más cantidad. La T3 se mide también en hipertiroidismo porque es de 3 a 4 veces más potente que la T4 en los órganos blancos. La tiroglobulina es una larga cadena de aminoácidos tirosina, los cuales se van organificando y iodando, y de esa forma se van fabricando las hormonas tiroideas poco a poco y se van liberando a la sangre. Con respecto al eje hipotálamo-hipófisis, tenemos que existe una delicada retroalimentación entre el hipotálamo, la hipófisis y el órgano tiroides. Entonces, ¿a qué me refiero con retroalimentación negativa? Que cuando los niveles de una incrementan, los niveles de la otra disminuyen para dejar de estimular tanto al órgano blanco. Entonces, primero tenemos factor liberador de tirotropina, que le ordena al órgano hipófisis liberar TSH. El órgano hipófisis va a liberar TSH hacia el órgano tiroides, el cual va con eso a recibir la señal de cuánta T4 y T3 debería liberar. Entonces, asimismo, los niveles de T4 y de T3 en sangre van a retroalimentar al hipotálamo y al órgano hipófisis para determinar que son adecuados, y con eso disminuyen cuando la T4 está elevada hasta que se normalice, o aumentan cuando la T4 está baja hasta que se normalice la T4 y la T3.
También, los órganos blancos de las hormonas tiroideas se encuentran en todo el organismo. Incluyen el sistema nervioso central, el hueso, el tejido adiposo, el hígado, el músculo. Y sus efectos a nivel del cuerpo incluyen estimular el crecimiento, el desarrollo cognitivo, incrementar el metabolismo basal corporal, incrementar la velocidad metabólica, elevar la temperatura corporal, incrementar el uso de los hidratos de carbono, incrementar el uso de lípidos. Entonces va a acelerar la quema de glucosa, el uso de glucosa, y también va a incrementar el uso de lípidos, o sea, quemarlos más rápido, liberarlos más rápido, o se conoce como lipolítica. El yodo, el selenio y la tirosina son materia prima para fabricación de T3 y de T4. El requerimiento de yodo es de 150 microgramos, es decir, es pequeño, es un microelemento, un oligoelemento, y aumenta a 250 microgramos al día en la gestante. La reserva de yodo en el órgano tiroides es de 15 a 20 gramos. Entonces, el déficit de yodo está dejando de ser tan común por la sal yodada, pero era más común. Ahora, llegar a este déficit es un poco menos común porque la reserva puede tener una duración de varios días. El requerimiento de selenio es de 1 microgramo por kilo de peso al día. Ahora entrando al tema de los nódulos tiroideos. ¿Qué es un nódulo? Es una lesión múltiple o focal, es decir, pueden haber varios o puede haber solo uno, que difiere del parénquima tiroideo, es decir, del tejido normal del órgano tiroides. De 2 a 6% de la población general tiene nódulos palpables, es decir, que se los puede tocar. 19 a 35% de las ecografías tienen algún nódulo tiroideo, pero puede ser un hallazgo casual o incidental. La mitad de estos nódulos son solitarios, es decir, solo hay uno que no requiere nada particular. El predominio es en el sexo femenino de 5 a 6 mujeres por un hombre que presente nódulos tiroideos. La mayoría de nódulos son benignos. 70% de las punciones de aspiraciones con aguja fina indican resultados benignos. Entre las causas de nódulos tiroideos se encuentran la deficiencia de yodo o selenio, la radiación de cuello, los defectos genéticos en la síntesis de hormonas tiroideas, pero eso ya es poco frecuente, y se los detecta por medio de palpación. Se sospecha su presencia cuando en la palpación se los puede tocar y se confirma su localización o tamaño en una ecografía. Se lo hace por medio de la maniobra de Kerbein, que se puede ver en la fotografía, y la palpación busca la simetría de los lóbulos de tiroides, la textura de sus lóbulos y el tamaño de la tiroides. Si está simétrica, asimétrica, si su textura es más dura, es más blanda, si está de tamaño normal, pequeña o aumentada su tamaño. Y la ecografía ayuda a localizar y a clasificar el nódulo, que puede ser quístico si es líquido, sólido o mixto. Puede tener partes sólidas y partes líquidas. En ese caso es mixto. Puede ser anecoico, es decir, que se lo ve en una imagen, se lo ve negro, brillante y lleno de líquido y bien definido. Isoecoico, es decir, que tiene el mismo brillo en la ecografía que el tejido tiroideo saludable alrededor. Hiperecoico, es decir, que brilla más, es más blanco, brillante, las calcificaciones. Y puede ser multinodular o solitario, es decir, puede haber varios o solo uno.
eso no influye en la posibilidad de malignidad, el hecho de que haya uno o hayan varios. Aquí voy a mencionar un poco la clasificación de TIRADS, aunque eso ya lo había hecho el doctor Andrés Ana Luisa, pero bueno. La imagen, cuando es normal, se da un puntaje de TIRADS 1, tamaño, forma, de todos los ángulos, longitudinal, transversal, es normal, se da un puntaje de TIRADS 1. Cuando existen lesiones claramente benignas, por ejemplo, quísticas, definidas, con bordes regulares, se le da un puntaje de 2. El TIRADS 3 ya es una lesión sospechosa, pero que probablemente sea benigna. Ahí es optativo hacer una punción, pero suele hacérsela o no hacérsela según el tamaño o localización. TIRADS 4 es una lesión sospechosa que probablemente sea maligna. Se clasifica en 4A, 4B y 4C, aumentando el riesgo de malignidad. El TIRADS 5 existe ya una sospecha mayor de 80% del riesgo de malignidad. Y como había dicho el doctor Andrés Ana Luisa, cuando mostraba las imágenes, son que ya son irregulares, que son de diferentes densidades, o sea, no son todas uniformes, de una sola densidad dentro del nódulo. Tienen, por ejemplo, microcalcificaciones. Y el TIRADS 6 significa que a posteriori se determinó que era una lesión maligna, es decir, con biopsia. Ahora esta es la clasificación histopatológica. Eso quiere decir después de haber examinado el tejido con un microscopio. Bethesda 1 es muestra no diagnóstica, repetir punción hasta lograr 6 grupos celulares de 10 células cada uno. Esta punción no diagnóstica no siempre es motivo de preocupación. El motivo suele ser que la lesión era quística y se sacó el contenido líquido. Entonces, analizar líquido en un microscopio puede tener pocas células y no se puede, por ejemplo, describir su forma o su estado. Bethesda 2 significa que ha habido hallazgos benignos, sobre todo gelatina coloide, que es un resultado normal, gelatina coloide, y que probablemente el nódulo que se ha tomado la biopsia es un adenoma. Bethesda 3 significa atipia con significado no determinado. Aquí puede realizarse ciertos estudios, por ejemplo, secuenciación del genoma de ese tejido, si es que no es claro y puede causar como dudas de clasificarlo como maligno o benigno, o si existe el riesgo de que progrese a una malignidad, como por ejemplo TIROSEC. Se puede realizar estas secuenciaciones al tejido. Un Bethesda 4 es una neoplasia folicular o una neoplasia de células de Hürtel. Entonces ya se encuentran alteraciones celulares que ya sí se catalogan como malignas. En la clasificación Bethesda 5 se sospecha ya como carcinoma papilar o medular o un linfoma, dependiendo del resultado que el patólogo haya hallado, que describa las células, la alteración que encontró en esas células. La clasificación Bethesda 6 es maligno, anaplásico y pobremente diferenciado.
Este es de un pronóstico malo y de un avance rápido. Aquí podemos ver la posibilidad de malignidad según el puntaje de Bethesda y según las observaciones que haya hecho el patólogo al observar la placa, al describir, al rotular, al informar la placa. Ahora, las preguntas para hacerse, o sea, se halló el nódulo. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra el nódulo? Un nódulo que ha estado mucho tiempo sin cambios, probablemente no requiera gran intervención, máximo observación o tal vez ablación. ¿Ha incrementado su tamaño desde ese entonces y en cuánto tiempo? Si aumenta de tamaño rápidamente, probablemente sí requiera una exéresis, una punción o algo. ¿Existen síntomas atribuibles a hipotiroidismo o hipertiroidismo? Que como les recuerdo son variación de peso, aumento brusco de peso o disminución brusca de peso, alteraciones del hábito intestinal o estreñimientos o diarreas, hábitos del sueño, insomnio, agitación, palpitaciones o somnolencia diurna, pesadez, porque eso determina si el nódulo es funcionante o no es funcionante. ¿Existe autonomía tiroidea? ¿A qué me refiero con autonomía tiroidea? A que existe alguna discordancia entre niveles de TSH y niveles de T4, lo cual significaría que está existiendo alguna fuente externa a la hipófisis que está estimulando al órgano tiroides a producir más T4 y que eso significaría que hay que encontrar ese lugar, esa fuente y extirparla. Existen síntomas de compresión a estructuras vecinas, por ejemplo, dificultad para tragar, dolor de cuello, voz ronca, carraspera. ¿Existe historia familiar de patologías tiroideas? Es decir, si una persona refiere sí que mi madre o padre o abuelos presentaban hipotiroidismo, hipertiroidismo, cáncer de tiroides, alguna vez les hicieron una tiroidectomía, eso hay que tomar en cuenta porque es la clave de que el problema es genético. Indica la ecografía criterios de sospecha intermedia o alta de malignidad, por ejemplo, nódulo de forma irregular, vascularidad central y periférica, un tamaño mayor a 1 centímetro o microcalcificaciones, porque en ese caso se recomendaría extirparlo, porque la posibilidad de que sea maligno o que se malignice es mayor. Ahora, el abordaje terapéutico, o sea, está detectado, está clasificado. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? Entre algunas pruebas TSH, T3 y T4 para evaluar función tiroidea. El ultrasonido es en primera línea, o sea, porque con él se detectó la localización del nódulo o sus características. Si llega a tener mínimo un tirage de 3 y un tamaño mayor a 1 centímetro, se realiza una punción, aspiración con aguja fina para su clasificación histológica, es decir, según el tejido hallado. Tomografía computarizada de cuello solamente si no se planifica dar iodoterapia porque el contraste es yodado. Una gamografía 131 con yodo que permite clasificar en hipocaptante e hipercaptante y reconocer distopias tiroideas, es decir, que el órgano tiroides no esté en el cuello como debería estar.
Con respecto al manejo clínico no invasivo, tenemos de varios tipos. Expectante, es decir, ecografía cada 12 meses si el resultado fue como máximo Bethesda 2, que es claramente benigno y no existe sospecha. Supresión de la TSH con levotiroxina puede intentarse como segunda línea, pero no es algo que se haga por el simple hecho de presentar un nódulo en ecografía, porque puede ocasionar un hipertiroidismo subclínico, osteoporosis y fibrilación auricular. Además, no es significativamente estadística la disminución del tamaño que se puede lograr con la levotiroxina. Eso se prefiere para hipotiroidismo en primera línea y no es una cosa que se utilice en primer lugar solo porque existe un nódulo tiroideo. Pueden utilizarse estos manejos no invasivos cuando existe una baja sospecha de malignidad y que son pequeños o menos de 5 centímetros cúbicos. Los nódulos de sospecha intermedia o alta requieren manejo ya más invasivo, quirúrgico. La yodoterapia, es decir, administración oral de yodo radiactivo 131, su objetivo es destruir el órgano tiroides y las células malignas que pudieran haber quedado. La dosis se mide en milicuris y es alta en caso de cáncer de tiroides. Por ejemplo, 100 milicuris en cáncer y 15 milicuris en un bocio con hipertiroidismo que no responda bien a antitiroideos. En cuanto a manejos que son poco invasivos comparados con la cirugía, tenemos el drenaje, la ablación, que puede ser con inoculación de etanol guiada por ecografía para encontrar en dónde está el nódulo, y la ablación láser. El drenaje puede realizarse por palpación o ecodirigido. Si el nódulo es superficial o grande o fácil de hallarlo, se puede hacer un drenaje. Y esto se ejecuta con una ecografía al lado, si está con una localización un poco más difícil de hallar o de drenarlo. Se lo realiza esta técnica en quistes, en bocios no tóxicos, porque caso contrario causa una brusca liberación de tiroglobulina y existe el riesgo de que recidiven, es decir, que vuelvan a aparecer. Se obtiene material para citología y es probable que no se pase una malignidad por alto. La inoculación de etanol guiada por ecografía nos ayuda a asegurarnos que colocamos en el lugar correcto. Y esto se realiza en nódulos benignos que pueden ser quísticos o mixtos, y eso sí tiene una probabilidad menor de recidivar o de volver a aparecer porque ha sido quemado. La posibilidad de que recidiven es menor. Dependiendo de la cantidad de nódulos, puede requerirse más de una sesión. Entonces ya no es muy recomendable realizarlo en bocios multinodulares porque requeriría varias ablaciones en varios puntos, pero aunque se trate solo de uno, puede ser necesario repetir ecografía, ver a cuánto ha disminuido y puede requerirse alguna más en el mismo lugar. La ablación láser existió 50% de disminución del tamaño de los nódulos tiroideos comparado con tratar con levotiroxina o con ningún tratamiento. Puede ser levemente dolorosa durante el procedimiento, pero este dolor puede tratarse con desinflamatorios. Entonces, obviamente, tiene que haber sido precedido por asepsia, antisepsia y recordando las estructuras del cuello que son vecinas.
Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se realiza una ablación guiada por ecografía. Esta es una inyección percutánea de etanol y un manejo ya invasivo es la cirugía, que puede incluir lobectomía o tiroidectomía. Los factores que van a aconsejar una técnica invasiva son que el bocio sea de gran tamaño, que hayan síntomas compresivos, que como ya se había descrito es voz ronca, carraspera, disfagia, dificultad para tragar, que exista sospecha o intermedia o alta de malignidad, que haya antecedentes familiares de malignidad tiroidea, para que no exista en qué órgano producirse esta malignidad, si es que ya ha sido extirpado, una falta de respuesta a los tratamientos menos invasivos, adenomegalias de la zona 6 cervical. ¿Por qué? Porque eso es un indicador de que se puede tratar de una metástasis. También un incremento progresivo del tamaño de los nódulos, sobre todo si es rápido, y una localización endotorácica porque puede causar una molestia y un inconveniente anatómico. Las complicaciones de un manejo invasivo son un hipoparatiroidismo, si es que la cirugía fue total, por el lugar donde están asentadas las paratiroides, que es junto al órgano tiroides, por detrás de él. También hipocalcemia, lesión de nervio laríngeo recurrente, que puede ser o temporal o definitiva, pero puede tardarse aún 6 meses para volverse a recuperar. Estas complicaciones tienen menos posibilidad de ocurrir en las cirugías menos invasivas y realizadas por cirujanos con mayor experiencia. Aquí podemos observar unas imágenes de una lobectomía izquierda de tiroides y bueno, esto es lo que les tenía preparado. Espero que les haya resultado esclarecedor y que haya sido de su agrado en este día 24 de septiembre, que estamos conmemorando el Día del Cáncer de Tiroides, que haya sido de utilidad para pacientes y profesionales que lo vean. Muchas gracias por su atención.